Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí nuevamente su amigo y servidor Tito Lagos Basset. En esta oportunidad con un invitado especial, un invitado que tengo mucho tiempo de conocerlo. Es un hombre muy conocedor de la política, sobre todo la económica de Nicaragua. Él es presidente de APEN, de la Asociación de Productores y Exportadores Nicaragüenses. Su nombre es el ingeniero Guillermo Jacobi Salazar. Eh, en estos momentos en Nicaragua están sucediendo una serie de alteraciones de orden público ahí que quieren implementar ciertas leyes el gobierno actual del matrimonio Ortega Murillo y que ha suscitado en realidad, una gran cantidad de incertidumbre, no solamente nacional, sino internacionalmente, con las personas que de alguna manera tienen algún interés en Nicaragua, ya sea desde el punto de vista patriótico, como también desde el punto de vista empresarial. Yo tengo muchos amigos empresarios que tienen negocios con Nicaragua sin ser necesariamente nicaragüenses. Y entonces ahora con estos cambios que se quieren crear de leyes de extranjería a los agentes extranjeros, que así le han llamado, entonces han suscitado una serie de interrogantes. ¿Les conviene esto a la economía nacional? ¿Les conviene esto a los inversores internacionales? ¿Qué es lo que va a pasar si se aprueba esta ley? De esto y más es lo que vamos a estar hablando con mi amigo Guillermo Jacobi, a quien posteriormente vamos a presentar luego de estos interesantes comerciales. Muchas gracias. Hola amigos, ¿les interesaría tener un servicio sanitario completo y certificado para los recipientes de basura de su negocio o residencia? Damos servicios a centros comerciales, apartamentos, restaurantes y residencias. Descontaminamos, eliminamos malos olores y ahuyentamos animales indeseables. Protéjase usted, su familia y su clientela. Llámenos hoy 877-792-7424 o visítenos en cimaxwash.com o bien escríbanos a frank@cimax.com. ¿Le gustaría tener en su próxima reunión familiar o de negocio un entretenimiento divertido, fácil, práctico, económico y de última tecnología? Photobooth es la solución. Sus imágenes y videos cortos se suben inmediatamente a sus celulares o tabletas y computadoras o en las redes sociales que usted elija. Además, podrá obtener una base de datos interesante para agradecerles su presencia y poder invitarlos en próximas ocasiones. Consúltenos ahora mismo. Visite titos.us y haga su reservación Siempre es un gusto ya. estar aquí, platicar contigo y saludar a todas esas queridas personas de Los Ángeles, porque definitivamente, pues no solamente tengo un pedacito de mi corazón allá, que está mi hija por esos lados, sino que también definitivamente siempre es bonito pues recordar cada vez que hemos platicado y que hemos hablado de este tipo de temas y que los que nos ven y nos escuchan, pues conozcan un poquito más cuáles son las perspectivas desde el punto de vista empresarial. Yo creo que eso es importante, buscar cómo decir las cosas a como yo las veo, pues esa es la realidad, ¿verdad? Porque pues obviamente voy a expresar mi opinión al respecto. Ok, Guillermo, antes que nada quiero agradecerte. Sé que eres una persona muy ocupada, que te participo, que me encanta tener amistades ocupadas como tú, pero no quiero abusar tampoco de tu tiempo, además de que pues hoy es lunes y yo sé que todo el mundo tiene muchas cosas pendientes, pero quiero aprovechar contigo. Guillermo, danos un briefing básicamente. Yo sé que no eres político, eres un empresario, pero ¿cómo está la situación en este momento, tomando en consideración que quienes te van a escuchar son personas que no están tan enteradas acerca ni de la política ni de los problemas socioeconómicos de Nicaragua? Pero yo quisiera que tú, con tu experiencia, brevemente nos ponga al tanto qué es lo que está sucediendo ahorita. Ok, sí, como dijiste, pues quiero empezar, yo no soy político ni soy abogado.
¿verdad? Entonces, cuando vienen estas iniciativas de ley, yo la veo desde el punto de vista, ok, ¿y a mí qué? ¿Verdad? O sea, ¿o qué me pasa a mí? ¿Cómo me puede afectar eso? ¿Cómo me puede afectar eso en función de los negocios? Lo que sucede también en contexto es que en Nicaragua, dentro de un año, Tito, vamos a estar en elecciones. Ya sea que hayan reformas o no hayan reformas electorales, en un año van a haber elecciones. Y de alguna forma u otra se espera una participación significativa de la población en estas elecciones del año 2021. Porque creo yo de que hay una situación que ya está más que clara. El gobierno actual no va a salir antes de la fecha que le toque, ¿verdad? Y entonces, para eso van a haber elecciones. Pero hay un montón de actores políticos que van a estar jugando en este mundo electoral. Entonces vos tenés a la Alianza Cívica, tenés a la Unión Nacional Azul y Blanco, tenés a muchas ONGs que de alguna forma son organismos no gubernamentales que reciben apoyo de proyectos y de grupos extranjeros para promover la democracia, promover el voto, etc. Entonces estamos hablando de que un año antes de este mundo electoral ya se están hablando de alianzas, siempre hay gente que anda buscando cómo boicotear las alianzas, cómo tener unidad, y entonces se habla de cómo están los partidos políticos, que si los partidos políticos se unen, si no se unen, que si es el PLC, si es el C por L, si es el partido de ¿cómo que se llama? De religiones. La cuestión es que ahorita todo está como en una ensalada de situaciones que no se entiende claramente qué es lo que está pasando. Sin embargo, sí se espera que dentro de un año, al final, o por lo menos en los próximos 6 a 8 meses, salga un candidato que pueda ser apoyado por la mayoría para efectos de buscar cómo desarrollar un proceso electoral que pueda, ah, pueda promover un cambio de gobierno para salir del régimen sandinista. Entonces, dentro de todo ese contexto, pasan una ley, que esta ley de básicamente para efectos de manejar quiénes son las personas que están recibiendo dinero del extranjero. Entonces, es la ley de agentes extranjeros. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué es una ley de agentes extranjeros? Bueno, pues si vos recibís plata para hacer proselitismo político, entonces vas a tener que registrar esa plata. Pero si la plata que vos haces para hacer ese proselitismo político resulta de que vos o tu organización hicieron un acto que está en contra del gobierno, pues entonces vas preso y se te confiscan todos tus bienes. Wow. ¿Ya? Entonces, pero la ley también es amplia en el sentido que dice todos aquellos que reciban plata de afuera tienen que reportarla, siempre y cuando sean organismos o individuos que trabajen en ese mundo político, pero que no sean empresas privadas. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente la ley lo que está diciendo es que si sos empresa privada o si sos un privado no tenés que reportarlo. Pero por otro lado en la ley dice que queda como una nebulosa, como que son ellos quienes deciden quién debe o quién no debe reportar. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿y qué pasa, por ejemplo, si viene, qué sé yo, mi hermana que vive en los Estados Unidos me manda una plata, ¿la tengo que reportar? Pues no, obviamente no, o sea, no, porque yo no estoy ni metido en la parte política, yo estoy en un gremio, que es sector privado.
Entonces, no tengo que reportar eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si vengo yo y actúo políticamente en contra del gobierno? Entonces, el gobierno dice, ah, bueno, este es agente extranjero y no lo reportó. Como no lo reportó, es culpable. Entonces, esa discrecionalidad es lo que está causando esta gran incertidumbre. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay incertidumbre? Los inversionistas se detienen, nadie quiere venir a invertir a Nicaragua, todo el mundo tiene miedo de poner su plata aquí. Es decir, y de pronto la reactivación económica no se va a dar, no solamente porque ya tenemos 2 años de reactivación, de caída económica, tanto en el 2018 por la crisis política, que a partir de la crisis política, como sabemos, eso se degeneró en una crisis económica. El año 2019 siguió esa crisis política, hubieron diálogos que no fueron cumplidos por parte del gobierno en los acuerdos que se firmaron, siguió la crisis económica y ahí en el 2020 no cae el COVID. Entonces estamos hablando que son 3 años de recesión económica, básicamente promediando arriba del 4% de caídas económicas en 3 años consecutivos. Y cuando vos estás cayendo consecutivamente así, entonces estamos hablando de que ya estás en una depresión económica. Porque por definición eso es lo que pasa. Dicen los economistas que si vos tenés, si tu economía cae el 10% o tenés 3 años de recesión económica, estás en una depresión. Correcto. Bueno, pues, pero ya caímos el 4 más el 4 y este año vamos a caer otros 5, digamos. Entonces ya estamos hablando 4 más 4, 8 más 5. Bien, ya estamos hablando 13% de caída. Por definición estamos en una depresión económica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vos venís y tenés una depresión económica, en realidad lo que buscan las empresas es cómo reactivarse, independientemente de quién esté en el gobierno, porque la gente, o sea, la gente tiene que comer, la gente tiene que mantener su empresa, tienen sus inversiones, no las quieren perder. Es decir, hay una necesidad real de buscar cómo, de alguna forma u otra, la economía entre en un cierto dinamismo independientemente de los impuestos que pusieron el año pasado, que fueron leoninos, porque fueron impuestos, o sea, ridículos, como que te voy a quitar el 3% definitivo de tus ingresos. Ajá, entonces, ¿qué significa? Que si vos estabas trabajando con una utilidad neta alrededor del, qué sé yo, 6% sobre venta, y ahora te retienen el 3 definitivo, en realidad lo que te está quedando es la mitad. Pero resulta que hay empresas que están reportando que esos impuestos se elevaron hasta en el 60 y 70%. Es decir, los impuestos, o sea, aquí pagamos nosotros impuestos de 60 y 70%, como que fuéramos un país escandinavo en donde hay todas las condiciones para que vivir bonito. Pero aquí vivimos feitos pagando los impuestos como que somos una potencia del primer mundo. Entonces, con todo esto, y aparte de leyes que son confiscatorias como la ley de esta que subió los impuestos, ¿verdad? La reforma fiscal. Aparte de eso, la crisis política. Aparte de eso, lo que están haciendo, por ejemplo, con los medios de comunicación, ¿verdad? Que, por ejemplo, embargaron al Canal 12. Entonces, que digamos un medio independiente. Y en todos estos problemas que tenemos todavía, de pronto ahora vienen con una nueva ley para sacar a los actores políticos de estas elecciones que vienen. Porque la ley al final, lo que sí pues predicamos, ¿verdad? Y discutimos, porque vos sabés que uno siempre platica con gente. ¿Qué es lo que sucede? Vos venís y platicás y ¿qué es lo que te dicen? No, es que esa ley es porque si vos sos una ONG que está recibiendo dinero para efectos de promover el voto, las personas que trabajan en esa ONG no pueden resultar candidatos electorales.
Entonces, ¿qué hace la ley? La ley viene e inhibe la salida de potenciales candidatos. La ley inhibe que haya una asociatividad para efectos de promover una acción única de cara a las elecciones, y de pronto lo que está sucediendo es de que, ok, pues van a haber elecciones, pero no te voy a dejar entrar a jugar. Entonces, es como hacerte cuenta y caso que tenés un juego de béisbol, ¿no? Y entonces todo el mundo va a jugar béisbol, ¿verdad? Entonces vienen los dos equipos, ¿no? Entonces entra un equipo a jugar béisbol en el campo y viene el otro equipo en lo que va a entrar a jugar béisbol al campo. Entonces le dice el árbitro, sí, pero solamente va a entrar el pitcher a jugar. Entonces un equipo contra el pitcher. Los dos equipos están jugando, pero uno está solamente el pitcher y el otro está el equipo completo. ¿Quién va a ganar? A ver, te lo pongo de esta manera. Yo no sé cuál es el mejor pitcher ahorita en las grandes ligas, pero digamos el mejor pitcher de las grandes ligas. Y vamos vos y yo y amigos así de nuestra edad y vamos y hacemos un equipo de béisbol contra el mejor pitcher de las grandes ligas. Te apuesto que le ganamos. Claro. Bien, porque nosotros somos un equipo y él es uno, independientemente que sea el mejor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que la ley esta parece es que dicen, ok, sí, vas a poder jugar, pero cuando entres al campo a jugar, solamente vas a llevar uno o dos jugadores y no el equipo completo. Entonces, eso hace de que uno venga y diga, espérate un momentito, lo que está sucediendo aquí es que ya están haciendo las reglas del juego de tal forma que cuando vayamos a jugar el partido no podamos jugar bien y nos van a ganar. Entonces, de cara a eso, vinieron unos diputados de la Unión Europea, 21 diputados, y mandaron una carta, no sé si la has visto, circuló en las redes sociales. La cosa es que mandaron una carta a los 21 diputados diciéndole al presidente Ortega de no estés pasando estas cosas, porque esto está atentando contra las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, pues ya los europeos se pronunciaron, ya tuitearon los gringos, la embajada y todo eso, ya tuitearon de que esto no es correcto. Y ya, por ejemplo, el sector privado y otras instituciones se han pronunciado de que esta ley es anticonstitucional, es decir, que va contra los derechos constitucionales y contra tus derechos como individuo, cercena los derechos humanos. Entonces, que también hay una serie de acápites de la ley que lo que están haciendo es dañando tus derechos, ¿verdad? Entonces, hay un pronunciamiento alrededor de todo esto. Y la otra cosa, vos sabés que normalmente las leyes se consultan. Entonces, sí, van a llamar a consulta de las leyes, pero ya dijeron que la van a consultar con ellos mismos. Entonces, Okay, mira, déjame decirte que hay una serie de preguntas que me están mandando a decir ahorita aquí, que ojalá que tengamos tiempo de responderlas rápidamente. Mira, ahorita que estabas hablando tú de eso de que le iban a quitar el derecho a los que estuvieran trabajando para las entidades, esta ONG. Ok, eso no se interpretaría como una violación a sus derechos humanos, número uno. Y número dos, no fue justamente por un tipo de entendimiento así de violación de derechos humanos que se le permitió a Daniel Ortega, entre comillas, de poder aspirar a reelección. O sea, sí. a ver, son dos preguntas. La primera, sí, obviamente, eso es uno de los planteamientos que están haciendo los abogados y los juristas y esa gente, ¿verdad? Que eso es quitarle el derecho humano a las personas a participar, ¿verdad? Y la segunda pregunta es interesante, no la había visto desde ese ángulo. Pero si le permitieron a Ortega por derecho humano participar en las elecciones, entonces ¿por qué ahora a esta gente no se le va a permitir y se le va a quitar el derecho humano? Interesante, no le había dado ese pensamiento. Fíjate que lo de todos los derechos humanos es interesante, porque el que empezó con esto de yo tengo derecho a ser reelecto,
fue Oscar Arias de Costa Rica. Correcto, ajá. Porque Oscar Arias dijo, espérate, aunque esté en la Constitución, esto me quita mi derecho. Y después que Oscar Arias lo pasó en Costa Rica, entonces lo pasaron en Bolivia, lo pasaron en Venezuela, y ahí les agarró todo el mundo, les agarró la vara, pues, y No, lo no, pasaron aquí en Nicaragua. y la otra cosa que te digo, ahondando un poco más en ese tema, te lo dejo de tarea nada más para que le perdamos mente. Y también esa ley que inhibe a los que hemos residido en el exterior por varios años. O sea, por ejemplo, si yo regreso a Nicaragua y yo quiero correr para presidente, ¿me van a permitir? Después de haber vivido aquí 40 años y no estar en Nicaragua en los últimos 4 o 5 años. Fíjate que esa ley existe, que no podés si no has vivido tanto tiempo. Por eso, y no me están entonces en ese momento también lesionando mi derecho humano que tengo. Por supuesto, pero es que vos sabés que, vamos a ver, el problema de las leyes no es que existan, porque las leyes deben de existir. Es importante porque tiene que haber orden en la sociedad. El problema de las leyes es quiénes lo interpretan. Y si esa interpretación es una interpretación objetiva o subjetiva. Pero si la interpretas para cumplir con tu beneficio, ya sea político, personal o lo que sea, y ganás a través de esa interpretación, y no es objetiva la interpretación, eso está malo, podrá ser legal, pero moralmente es un desastre. Ok, mira, hay otra pregunta aquí que me están haciendo. Y aquí yo también tengo una suspicacia de que por aquí vamos a salir, a lo mejor tú también vas a estar de acuerdo. Yo lo que estoy viendo es, y aquí me lo están mandando a preguntar también, ok, esta gente lo que quiere es tener control de todo centavo que viene del exterior, ya sea a través de una agencia, ya sea a través de una ONG, lo que quieren ellos es saber. Y entonces, ¿dónde es que está llegando esos más de $1,000 millones anuales que estamos recibiendo? Creo que hasta lo máximo que llegamos fue como 1,300. Ahora como que se ha reducido un poco por el COVID, pero bueno, suponete $1,000 millones. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que esta gente tenga en su base de datos, ok, Roger López recibe mensualmente $200, Marillita Castañeda recibe 300, el otro es, y al final en el año son los $1,000 millones. ¿Qué le costaría al gobierno después de eso dar una ley, una orden? Bueno, ahora señora, se le va a imponer un IVA del 10%. Y ya tenés a todos agarraditos, ni como te capiés, porque ya se sabe de que vos, Guillermo Jacobi, recibe de su hermana $200 mensual. Ahí está, 10% de eso a la hora que estamos sumando, estamos hablando de $200 millones en 10,000, en 1,000 millones. Mira, ¿Qué posibilidades crees vos de que a la larga esta gente vaya a pensar en eso? Sobre todo pensando de que económicamente ya tienen cerradas todas las válvulas. me da miedo que le estén dando ideas. No, eso ya se la sabe, Guillermo. Eso ya se la sabe. Estos viejos... Mira, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con la ley de reforma fiscal? ¿Verdad? Le subieron a los cigarrillos y le triplicaron el precio a los cigarrillos. Anda a ver todo lo que fuman ahora en las zonas rurales. Cigarrillos que entraron de contrabando de China. Entonces vos venís y le preguntás bueno, la empresa de la British American Tobacco, que ha estado históricamente en Nicaragua, ya cerró. Ya se fue, ajá. Ya se fue, sí. Entonces, pero vos le preguntás a ellos, le decís, ok, bueno, ¿qué porcentaje se está vendiendo de cigarrillos de contrabando? Y es la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Wow. Que le clavás al cigarrillo legal y entre el ilegal. El problema es que alguien gane. Mira, cuando entra algo de contrabando, alguien ganó. Estate claro. Porque por algún lado pasó el camión. Por Alguien supuesto. lo tuvo que haber visto. Y alguien tuvo que haber recibido algo para dejarlo pasar. Es decir, eso es contrabando. Así como funciona el contrabando. No como en la película. En las películas es que hacen túneles y un montón de cosas para que nadie se dé cuenta. Eso es en película. Pero en la realidad pasa un camión y se le paga a alguien.
Pues es contrabando normal, común, ¿no? Ok. Ya ¿Qué no digamos pasó? las remesas que están recibiendo periódicamente de medio millón, de $1 millón ahí abandonadas. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que pasas ley de esas cosas y la gente va a buscar los mecanismos para traer plata. Es decir, sin pagar impuestos. Entonces, de pronto, hay que ver que ese tipo de cosas, las leyes, no necesariamente la gente las va a cumplir solamente porque son leyes. La gente siempre le va a buscar la vuelta al asunto. Entonces, y eso es un problema, porque si vos pones impuestos, los impuestos tienen que ser para efectos de garantizar que o sea, que haya prosperidad y bienestar en la población. Esa es la finalidad de un gobierno. Pero, ya, entonces, pones impuestos donde la gente se siente de que está siendo atacada, en donde la gente siente que además del impuesto hay leyes específicas que te vienen a quitar tus derechos. Entonces, ¿qué sucede? Que la población se empieza a sentir mal, se empieza a sentir oprimida, se empieza a sentir que no tiene buenos derechos. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente también? Ah, bueno, pues me voy a ir a visitar a Tito Lago y tal vez me consigo un trabajito allá y me quedo en los Estados Unidos de espalda mojada. Pues, ¿por qué? Porque la gente empieza a migrar. Y ya nosotros tenemos, con toda esta crisis, 100.000 nicaragüenses en Costa Rica. Pues, es decir, no es jugando, es un montón de gente. Y entonces, cuando nosotros vemos eso, de pronto, ¿quiénes son los primeros que se empiezan a ir? Eh, bueno, muchas personas que son oprimidas se van, pero los que tienen más capacidad son los que se van primero. Sí, los emprendedores, los valientes, los que están dispuestos a jugársela. Y ese fue lo mismo que sucedió hace 40 años. Yo vine una camada de gente que al principio, Guillermo, yo creí que venía aquí por unos meses nada más. Pero imagínate, ahora tengo 38 años de estar aquí. E igual que yo, una gran cantidad de profesionales que salimos en esa época, de que ya nos quedamos establecidos aquí porque ya después comienza a influir la familia, los hijos y todo eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿A regresar? Nada que ver. Oíme, Guillermo, no quiero gozar mucho, pero aquí hay otra pregunta interesante. Te mandan saludos de Gloria Esperanza Montoya, Douglas Stewart, que dice que te conoce de allá de Por supuesto, claro. Sí. Marvin Bendaña, Rolando Alvarado, María Castro. Bueno, pues mira, hay una pregunta aquí que están diciendo, ok, si todo lo que has planteado vemos que es como una cosa absurda, ya vemos de que la Unión Europea está en contra, aquí mismo en Estados Unidos, el empresariado nicaragüense, el propio pueblo que está recibiendo esa entradita, porque yo te voy a decir una cosa, yo creo que hasta cierto punto incluso los mismos familiares como que vamos a tener un poquito más de recelo de estar enviando dinero, aunque sabemos que la familia ya lo está necesitando, pero algo va a suceder, porque aquí definitivamente, en primer lugar, que uno lo hace con muchísimo sacrificio. Guillermo, aquí la vida está bien difícil, la pérdida de trabajo ha sido tremenda, la pérdida de negocio, yo tengo cantidad de gente de negocio, inclusive que gente, amigos, amistades mías, que han fallecido del COVID-19. Entonces, esta gente tiene sus negocios también bien restringidos, no tanto por lo que la ley manda, sino por ellos mismos, por protegerse ellos mismos. Pero entonces, la pregunta es, si esta gente sabe que con esas propuestas de ley, más bien están perdiendo más la estimación del público, el enojo, todas esas cosas, entonces, ¿qué cosa es lo que pretenden con ese tipo de ley? O sea, ¿por qué razón es que lo están haciendo realmente? Mira, si vos ves los análisis que hace The Economist Intelligence Unit, que de la revista The Economist, ellos predicen que el Frente Sandinista va a ganar las elecciones del 2021. Wow. ¿Ya? Es decir, y no han variado su predicción. Entonces, ¿qué es básicamente todas estas leyes para qué se hacen? Para ganar las elecciones legalmente.
para que no haya ninguna acusación de ilegalidad. El problema aquí, sin embargo, al menos desde mi punto de vista, lo que yo veo es que esto no es una cuestión de legalidad, esto es una cuestión de inmoralidad. Es decir, lo que están haciendo no es moral, pero es legal. ¿Por qué es legal? Porque tienen 60 y pico de diputados, manejan las 2/3 partes de la asamblea. Es decir, entonces pueden pasar las leyes que les da la gana, legalmente. Entonces, la legalidad no está en juego aquí. Ellos pueden hacer todo esto, lo pueden hacer legalmente. Entonces, establecen unas reglas de juego, establecen nuevamente, como te digo, vas a poder jugar el partido de béisbol, pero en las reglas del juego dices, yo voy a poder estar con todo mi equipo y vos nada más vas a poder tener al pitcher y al catcher. Pero esas son las reglas, es legal. Que independiente, vos ya sabes que vas a perder, pero es legal, porque eso es lo que dicen las reglas. Entonces, Wow. entonces cuando vos venís y básicamente definís cuál es a dónde vas a jugar y cuáles son las reglas del juego, y no te dejan salirte de esas reglas, el juego es legal, pero ya sabes que lo vas a perder. Pero es legal. Entonces, ¿pero qué sucede? Vamos a ver, cuando vos hablas de Europa, y Europa piensa en América Latina, solamente piensa en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Nada más. Vos le preguntás a un europeo América Latina y esos son los 5 países que ellos saben que existen. Nicaragua no les interesa. Entonces, como me decía el otro día un español, estaba platicando con un español, eh, es que nosotros no sabemos nada de ningún país de Centroamérica. Aquí no se publica ningún tipo de noticia. Entonces, como no se publica, lo que se publica es que hubo unas elecciones bajo el marco legal existente. Punto. Ya está, es legal. Entonces, ¿cómo te voy yo a sancionar o cómo te voy yo a hacer un reclamo si fue legal? No, no hay forma que la comunidad internacional haga un reclamo de legalidad, porque legal está legal. El problema, por eso te digo, es de moralidad. Y ningún país en el mundo reclama la moral de otro país, reclama la legalidad. Ay, Dios mío. Mira, Guillermo, el tiempo se nos está acabando, pero también tenía una pregunta personal y esto me preocupa también por amistades que tengo, incluso familiares que tengo en Nicaragua, el asunto de que he estado viendo en la última semana un incremento, pero sustancial, de lo que son los asaltos a mano armada. Tengo entendido que han sido más de 23,000 presos comunes los que han sido liberados, entre ellos, por supuesto, mucha gente, asaltantes, drogadictos, rateros, qué sé yo, incluso violadores. O sea, ¿cuál fue la razón que el gobierno haya soltado a gente ya condenada, básicamente, y de una manera tan masiva, pues, como esta, que yo me imagino que no es como aquí? Aquí cuando te sueltan así, que te dan, qué sé yo, casa por cárcel o lo que sea, aquí te ponen un grillete en los pies, en los tobillos, y ya se sabe de que si vos salís de un perímetro determinado, te están chequeando por allá y ya saben de que te saliste al balcón de tu casa, que te haya salido, allá Eso es se sabe. ciencia ficción aquí, Tito. Entonces, allá cómo hacen con estos diablos que andan afuera ahora. Contame, Mira, yo no sé, pero la discúlpame, población, Guillermo, discúlpame, porque he visto incluso videos que a las 7 de la mañana, a las 11 del día, los están asaltando tan sencillamente, llegan unos motociclistas, una pistolita, ahora con sus cascos, ni saben quién es, te quitan todo y a la zumba se van. sí, mira, el problema de la seguridad ciudadana definitivamente se está deteriorando.
lo que yo entiendo de toda esa gente que han soltado es una medida para bajar costos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vos le traspasás el costo de mantener a esos criminales a la ciudadanía, ¿ya? Y la ciudadanía paga, ¿ya? Y cuando le roban, ¿verdad? Pero es que yo no entiendo por qué hay otra razón, porque no es cuestión humanitaria, sino que las cárceles están llenas y no hay plata para mantenerlo. Bueno, pues Pero también, Guillermo, es un costo nacional porque es un deterioro de la visión que uno tiene de Nicaragua. Por ejemplo, yo ahorita ni que me dijeran de que la situación se mejoró y que ya no hay el gobierno ni nada, yo solo me pongo a pensar, hay 23,000 criminales que andan afuera y que esa gente no son como los azules y blancos que andan con banderita. Esa gente anda dispuesta a todo. Esos por lo menos un puñal andan ahí a la hora que te van a asaltar. pues sí, eso nos da miedo a todos. Pues, es decir, a mí se me metieron a robar en la casa de la finca hace una semana. Imagínate. Pues, es decir, a ver, sí, definitivamente es un problema, pero yo no sé qué hacer. O sea, ¿qué hago yo? No puedo hacer nada. Wow. Más que contarte el cuento a vos, pues, que la criminalidad está jodida y que estamos preocupados. Pero no puedo hacer nada. Y eso es parte de lo que sucede aquí. Pues no podés mandarle una carta a tu diputado para denunciarlo. Así pues, como se hace en los Estados Unidos, ¿verdad? Que vos le mandás y el diputado recibe letters of the constituency, ¿verdad? O sea, aquí nada de eso pasa. Ok, ok, Aquí lo mira. único es que le contás a tu brother, y más con el COVID que ni siquiera puede salir mucho. O Sí. sea, no es como antes, pues, que por lo menos te ibas a desahogar con un grupo de amigos, ibas a un bar, te tomabas un trago y contabas el cuento, te desahogabas. Ahora ni eso. Es decir, ahora como que, ahora más bien tal vez te tenés que ir a desahogar con un psiquiatra o con un psicólogo, pero a través de Zoom. También, ajá, ajá. Porque tampoco hay consultas directas. Es decir, todo esto está cambiando de una forma distinta, pero sí es preocupante, porque lo que no sabemos, Tito, es hacia dónde vamos. No tenemos idea. Yo no sé qué va a pasar en 2 años. Es decir, no puedo hacer planes, no puedo hacer inversiones. En primer lugar, porque no es como que haya mucha plata para hacer inversiones, ¿verdad? Porque te tienen jodido por todos lados. Y no hay crecimiento económico. Pero tampoco ni siquiera podés soñar en qué vas a hacer, porque no sabes ni siquiera en qué soñar. Es decir, lo que pasa es que aquí en Nicaragua, con toda la situación, lo que más se está perdiendo es la esperanza. Y eso es preocupante. Ok, mira, pero no quiero que nos despidamos porque tú eres el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores Exportador. Nicaragüenses. Ok, la pregunta que me anda uno aquí diciendo, o sea, ni siquiera es pregunta, dice, lo que debe hacerse es una huelga indefinida, dice. ¿Qué opinión tenés vos, ya sea a nivel personal o a nivel de organización? Porque esta es una cosa que desde los principios, si esto se hubiera hecho hace 24 meses, pues es verdad que hubiera habido un desastre económico en el momento y todo, pero yo creo que ya después de 24 meses ya estaríamos viendo un poquito el sol salir. Pero ahorita cada vez vamos cuesta abajo y de rodada y no se espera que vayamos a salir, yo creo que en los próximos 10, 15 años. Entonces, una huelga indefinida hasta que esto se nos vaya, este régimen, ¿cómo Mira, lo ves vos? en 1979 hubo 43 días de huelga indefinida. Eso ocasionó la caída de Somoza. Y definitivamente hubo un impacto particular. En la, recientemente en Bolivia con Evo Morales hubo una huelga también. Y esa huelga hizo que definitivamente saliera Evo Morales. ¿Cuál es la diferencia de las dos?
Ya en el 79 había una revolución armada y los empresarios y los trabajadores no podían trabajar porque había guerra. Yo iba a ir a trabajar para que te pegaran un tiro. Entonces, hacer esa comparación no es correcta con esta época. ¿Y qué fue lo que pasó en Bolivia? En Bolivia fue diferente. La huelga no la llamaron los empresarios. La huelga la llamó el pueblo. Cuando el pueblo va a huelga, los empresarios tienen que cerrar. Y eso es efectivo. Aquí la empresa privada llamó a varias huelgas. Las primeras dos estuvieron bastante efectivas en términos de empresas cerradas, pero la tercera la gente salió a trabajar. Es decir, que todo que era lo que hacía la gente en realidad, desgraciadamente. Eh, y ahí, el negocio cerrado y la empresa le pagaba el salario. Entonces, claro, hagan huelga, pero yo no estoy dispuesto a perder mi paga. Son las empresas las que tienen que cerrar, pero a mí me seguí pagando. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa forma, no hay forma, Tito, de que un país vaya a solucionar a través de una huelga indefinida, porque entonces, básicamente es, los empresarios cerran, pero le siguen pagando al empleado. Eso simplemente no es sostenible. No hay forma, pues. Ahora, es diferente como lo que pasa en Bolivia, que fueron los empleados los que se pararon, independientemente de que le haya costado a ellos. Entonces, cuando vos ves el enfoque, son enfoques diferentes. Una cosa es que la empresa privada llame a paro y otra cosa es que el pueblo llame a paro. Cuando esto funciona, los paros indefinidos funcionan cuando el pueblo es el que llama al paro. No cuando lo hacen las empresas, porque la mitad trabaja, la otra mitad no trabaja. En el último paro, anda a ver Managua parado y el resto del país funcionando. Porque no hicieron caso, porque no hay esa conciencia aún. Cuando el pueblo tenga conciencia, el pueblo puede parar el país. Pero, pero los empresarios no somos los líderes del pueblo. Ahora, y ahorita de la manera que me lo estás planteando, Guillermo, y ahorita de la manera que me lo estás planteando, incluso ahí veo otra problemática. Por ejemplo, digo yo, ahorita que estaban hablando, yo estaba pensando, bueno, y, y si por hastío ya el empresario X que tenía tal vez, qué sé yo, tenía una vulcanizadora, por decir algo, y decide, bueno, no importa, yo voy a cerrar y cierra su Caramanchel y todo el mundo para el carajo, se declara en quiebra, en bancarrota, porque él tiene su ahorrito, con eso va a sobrevivir los próximos 6 meses, 8 meses, un año. Pero ¿qué pasa? Que entonces los allegados al gobierno ven la posibilidad, una vulcanizadora cerró y aquí se necesitan vulcanizadoras, entonces ellos vienen y ponen una vulcanizadora. Así es. Y entonces Así te pasa. sacan del negocio, quedan ellos con el negocio y todo el mundo nice y todo, pues, y la vida sigue. Oye, Tito, pero es que así pasa. Entonces, como te digo, a veces creo yo que es incorrecto culpar al empresario por no haber parado el país. Es decir, el pueblo tiene que hacerlo. No es el empresario no es el líder del pueblo. Allá en Bolivia porque habían líderes políticos que manejaron, líderes políticos de la oposición que manejaron y pudieron utilizar su influencia política para buscar el paro. Ajá. Y aquí, ¿quién es el líder en Nicaragua de la oposición? Decime vos. No se No sabe. hay. Entonces no hay a quien seguir. No, o sea, pues son realidades diferentes. Desgraciadamente, son realidades distintas. Y los enfoques no se pueden ver en función de lo que pasó en el pasado o en función de lo que puede suceder teóricamente. Aquí hubiera habido un paro, como te digo, hubieron 3, en el tercero todo el mundo andaba trabajando, excepto las calles de Managua. No, hombre, si no funcionan las cosas, si va a hacer un paro, apoyarlo. Pero si no hay apoyo, ¿de qué sirve? De nada. Y no hay apoyo. Porque la Wow. gente
tiene que comer porque esta es una economía del día a día. Si vos no trabajas el día de hoy, no comes hoy, Tito. Es verdad. Es decir, aquí no hay esa, es como allá, pues. Allá vos puedes comprar comida y comprar la comida de la semana. Aquí vas el día a día. Aquí hay gente, muchísima gente que no tiene refrigerador, que compra la comida del día a día. ¿Por qué? Porque no la puede refrigerar, porque se le malea. Es decir, son cosas distintas, son realidades distintas. Mira, Sí, Guillermo, nos tenemos que despedir, ya me están haciendo cuentas aquí, pero ¿sabes qué, Guillermo? ¿Cómo hacemos para tener estas conversaciones más seguidas? Porque indudablemente que yo te lo dije ahora al principio, los nicaragüenses allá creen de que estas cosas todo el mundo las sabe. Es mentira. Ahorita yo me estoy desayunando de muchas cosas y la gente que nos está viendo también se está desayunando de muchísimas cosas. Fíjate que quería hablar contigo de otra, pero ya no va a ser posible ahora. Y es que, pero por lo menos decirme si al menos se ha visto un pequeño avance en el turismo en Nicaragua. Nada más decirme sí o no para allá. no, Nada, nada. no. Ok, pues, okay. Dame por favor 30 segundos para despedirte de mi público y te agradezco muchísimo, Guillermo, tu tiempo. Gracias, Tito. Es que es interesante platicar con vos. Me dijiste 15 minutos y llevamos 50 minutos hablando. Pero bueno, pues es parte de estar. Además, ha sido una conversación bien agradable y agradezco a tu público también y que nos hayan hecho esas preguntas y a los amigos que nos escribieron, por supuesto, un gusto y un saludo a todos. Aquí estamos, ¿verdad? Siempre a la orden, cualquier cosa, me avisan. No podemos salir del país, pues, porque todavía no han abierto los vuelos. Pero bueno, apenas se pueda, definitivamente hay que salir para ir a dar la vuelta a otro lado. Yo no sé, yo estoy desesperado aquí adentro. Pues no es como en los Estados Unidos, que puedes salir y viajar por todos los Estados Unidos. Aquí no, aquí en Nicaragua, bueno, pedacitos de chiquitos. Y Pues, hace sí. falta. La Pero ventaja es que tenés playa ahí, te puedes ir a la playa tranquilamente, bien cerca. sí, tenemos playa, tenemos montañas, son cosas bonitas. Ok. Pero igual, pues, Ok, desear Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. una linda semana. Te voy a pedir una vez más que me acompañes en esa oración que digo yo siempre cuando tengo invitados especiales nicaragüenses como tú. Márchate de Nicaragua, Satanás, inventor y maestro de la mentira. Te lo exigimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de su preciosísima sangre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Que tengas feliz día. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades. En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Cuando Dígale que va de necesite parte de Tito Lagos de madera Basset, o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset. Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan.